A mí la verdad es que, visto desde la calle y sin ningún apasionamiento, es una especie de vodevil incomprensible, ¿no? Porque, ven, todos tenemos claro, nosotros por lo menos sí, ¿no? Que el acto que organizan estas personas en el Café Anchoquia de Durango tiene mucho de autobombo y de propaganda interna para eh, consumo de la parroquia, ¿no? Y por otro lado tenemos unas declaraciones del ministro del Interior que yo sinceramente me parecieron un poco salidas de tono, ¿no? Porque, en fin, empleó expresiones tremendamente duras que parecían de otro tiempo pasado y que estaban muy alejadas de la realidad. Es verdad que a mí me puede no gustar esa concentración en un local de determinada gente, escarcelados de presos de ETA, que van a hacer, bueno, pues una valoración que podían haber hecho perfectamente mediante un comunicado de prensa sin necesidad de hacer el acto, y que contradice un poco esto que decían los dirigentes de la izquierda berchale, que querían ser discretos en la expresión pública para no favorecer ni crear una sensación de ofensa a las víctimas, y esto es otra cosa, ¿no? Claro, pero de una consideración política pasar directamente a hablar de una decisión penal, creo que hay una distancia, ¿no? Y creo que en este caso parece que la justicia pone las cosas en su justo término, ¿no? Y ven, independientemente de la valoración personal, moral o política que cada uno le merezca la celebración de ese acto y de la conveniencia o inconveniencia de que se celebre con ese determinado formato, parece evidente que no puede uno tampoco pasarse al otro extremo, como creo que hizo el ministro con este y con otros temas en la rueda de prensa, porque esas expresiones del ministro eran también para una determinada parroquia, muy concreta, para el ala dura y más conservadora del Partido Popular, probablemente para contentar también esa determinada parroquia, como desde el mundo de la izquierda berchale se hace para la suya propia, ¿no? Y creo que las cosas hay que hacerlas con mesura y con sentido común. Creo que en esta ocasión la Fiscalía y previsiblemente el juez en la misma línea separará lo que son valoraciones de otro tipo y lo centrará desde el punto de vista legal, y desde el punto de vista legal creo que la expresión es muy adecuada, penalmente neutra. Bueno, después cada uno tendrá su opinión sobre lo que le merece la celebración de ese acto. Pero creo que no se pueden exagerar los términos porque entonces distorsionamos la realidad. Ahí me ha llamado la atención la reacción del ministro Jorge Fernández y sobre todo el contenido de su intervención. Además del rictus, ¿no? Pues se le veía, bueno, una persona nerviosa hasta cierto punto desquiciada, porque con expresiones de repugnancia, el aquelarre, la referencia al antiguo matadero, y después lo que son relevantes para mí dentro de su declaración, vamos, esa afirmación en negación diciendo no cambiaremos la política antiterrorista. No sé de qué organización terrorista puede estar hablando después de conocía la decisión de ETA de hace más de 2 años del cese definitivo de su estrategia armada, ni la política penitenciaria, ni la dispersión. Y yo creo que habían transcurrido ya 5 o 6 días y no se conocía la posición política del gobierno de España respecto del comunicado del colectivo de presos, que yo creo que sí es relevante ese comunicado, porque viene después de 2 años del cese y casi 3 de la presentación de los estatutos de Sortu. Que la presentación de los estatutos de Sortu aquel febrero de 2011 supusieron, desde mi punto de vista, el cierre de ETA. Aquello era el certificado del cierre de ETA, los estatutos de Sortu. Entonces, el colectivo de presos ha necesitado casi 3 años para realizar ese ejercicio de realismo, y en ese comunicado lo que vienen a decir es que reconocen el daño y sufrimiento causados, que renuncian a la violencia, la estrategia que les conduce a prisión, a ser juzgados y condenados, renuncian a esa estrategia, también es un aviso a ETA, y que anuncian no sé, la búsqueda o el inicio de las vías individualizadas utilizando todos los recursos que tengan a su alcance. A mí me llama la atención que después de todos estos recorridos que los ve cualquier ciudadano de este país que siga mínimamente no ya la política, sino pues el desarrollo de los acontecimientos sociales, que en política penitenciaria se diga que no va a haber ningún movimiento, como nuevamente confirma el ministro, como un instrumento de lucha antiterrorista. Yo creo que hay un hecho relevante que tiene que
hacer ver al ministro y al gobierno español que por la vía actual no puede seguir, que esa política penitenciaria precisa de un cambio radical. Si la política antiterrorista y dentro de la misma, tal y como refiere el ministro, contempla la política penitenciaria, se constituye en un instrumento de lucha antiterrorista, si ETA hace 2 años y 2 meses anunció el cese definitivo de su estrategia armada, si todo el diseño ha sido un diseño antiterrorista, el hecho de que ETA desaparezca, eso sí constituye un hecho relevante que debe hacer pensar, hacer repensar, reorientar esa política penitenciaria. Y a mí la reacción es lo que me ha extrañado, me ha sorprendido negativamente, porque después de 5 o 6 días el que en el Ministerio de Interior o el Gobierno de España no exista una reflexión más madurada, más serena, pues no es un buen augurio. ¿Y cómo valora Laura Garrido esas declaraciones? La verdad del yo ministro? estoy un poco perpleja que se ponga más el énfasis en las declaraciones del ministro del Interior, que solo se ponga por exóticas, más Laura. por exóticas, que más el énfasis en un acto. Es que para mí el acto... bueno, pero en un acto que al final lo que trata nuevamente es de tergiversar y de manipular la realidad, en donde estas personas Si no y se ha el acto celebrado. en sí, bueno, pero todos sabemos un acto de estas características, quiero decir que ya hemos visto y asistido a muchos de estos tipos. Sí. De este tipo exactamente, pero bueno, ya sabemos lo que son los actos de propaganda y ya sabemos cómo este mundo manipula la realidad. Y al final lo que se va a tratar en este acto es de presentar asesinos como héroes, a personas que han sido condenadas por crímenes execrables. Y eso es una tergiversación de la realidad. Y estas personas, hoy no vamos a ver que se arrepienten de su pasado, que piden la disolución de ETA, la desaparición de la banda terrorista ETA. Y estas personas, se quiera o no, aunque hayan cumplido condena, aunque hayan salido de la cárcel, les va a acompañar siempre un reproche social. ¿O qué nos parecería, desde luego, a mí me parecería igual de mal que ahora hicieran un acto, por ejemplo, un grupo de exvioladores que ya han podido salir de la cárcel, o que el señor Ricard, el asesino de las niñas de Alcácer, o el violador del ascensor, bueno, pues hagan un mitin y luego le hagan una comida. Quiero decir, este tipo de acto es absolutamente humillante, ofensivo, no solo para las víctimas del terrorismo, Sobre todo pero si le sino dais para publicidad. No, publicidad Claro. desde luego no le estamos dando en absoluto, estamos poniendo las cosas en sus justos términos. Lo que yo me quedo perpleja es que al final llame más la atención unas palabras del ministro calificando un acto. Eso es lo que llama la atención, pero el acto en sí no llama la atención. O sea, es absolutamente normal en una sociedad que unos asesinos que no se han arrepentido de sus crímenes, que no han tenido la más mínima autocrítica de su pasado, que no han pedido la desaparición y disolución de ETA, que no han colaborado con la justicia, que no han resarcido sus responsabilidades civiles y civiles, se reúnan y encima se intenten presentar como héroes y ciudadanos ejemplares a esta sociedad cuando son asesinos que han cometido crímenes execrables. Y vuelvo a repetir, ¿qué nos parecería un mismo acto con exvioladores? Lo veríamos horroroso, bochornoso, y no veo cómo este acto pues tiene un pase para ciertos partidos. Indudablemente la decisión corresponderá al juez y la prohibición o no del acto corresponderá al juez. Otra cosa también es que esperemos que el Departamento de Interior está absolutamente vigilante de lo que en ese acto se pueda oír, se pueda producir, por si se producen actos que puedan ser constitutivos de delitos, y en concreto de un delito de enaltecimiento. Eso es otra cosa. Y esperemos que eso así sea. Y desde luego nosotros desde el Partido Popular estaremos vigilantes. Pero me llama la atención que algunas que nos centremos en las declaraciones del ministro no nos centremos en el acto pero no así, tanto en los calificativos, de, sino en los contenidos. No modificar la política antiterrorista pero ni la penitenciaria ni la dispersión. ¿Te parece absolutamente normal que unos asesinos se reúnan
a comer y que hablen en un mitin, ¿te parece absolutamente normal? Como te es parecería gente normal que lo hagan unos... juzgada y condenada, han cumplido sus penas, han tenido el recibimiento X y tú sabes lo que han hecho positivamente tendrá un la reproche distancia social. política de Laura, unos y otros nos queda respecto todavía de el turno, gente que ha actuado de esa manera. Nos queda todavía el turno de Óscar Matute de H. Bildu con esta cuestión. ¿Qué valoración hace? Bueno, a mí lo primero que me sorprende es que haya gente que sea capaz de saber lo que va a decir el EPPK sin ni siquiera haberse celebrado el acto y sea capaz en torno a ello de sancionar e incluso de condenar o de señalar. A mí me parece, en primer lugar, que lo primero que hay que decir es que lo que va a haber es una rueda de prensa convocada por personas que han estado en prisión, probablemente en algunos casos muchos más años de los que debiera, en función de una ley que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tirado para atrás, que es la doctrina Parot. Yo no sé si lo de la Zoca de Durango de hoy es una aquelarre. Parece ser que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe ser el Akerbelts, porque fue él quien tiró una doctrina, desde nuestro punto de vista, del todo injusta. Se habla del reproche social y se intenta señalar pues de una manera muy clara a las personas que van a dar la rueda de prensa, pero son ciudadanos, conviene recordarlo, en un Estado de Derecho, que han cumplido la condena y que por tanto tienen restablecidos todos sus derechos, también el de convocar una rueda de prensa. Y en cualquier caso lo que habría que señalar es que si el mensaje que se va a trasladar, que yo lo desconozco, tiene que ver con la apuesta que el EPPK ha hecho en un debate que ha sido largo, como bien señalaba Joseba, pero seguramente él coincidirá conmigo en que los debates llevados a cabo por el EPPK en tiempos no los condicionan ellos, sino que los condicionan las dificultades de la vida en prisión y del papel del propio Ministerio del Interior. Sí, pero casi 3 años después de los estatutos pero de que seguramente algunos ya corrieron un poco más. Joseba querrían haberlo hecho antes, pero a veces no tienen todas las facilidades del mundo y creo que todo el mundo sabe de qué estamos hablando para celebrar esos debates. Pero como digo, en vez de saludar esta iniciativa como una iniciativa que ayuda y que contribuye a sentar las bases de una paz y de una convivencia normalizada, parece que nos asusta que todos esos pasos que durante años se han venido reclamando como pasos necesarios, en la medida en que se dan, pues sean saludados con esta sarta de descalificaciones, porque se habla del reproche social. Y yo tengo muy claro que a nadie se le puede exigir que no reproche socialmente a nadie lo que tenga que reprocharle. Es tanto así, que lo tengo claro, que hoy, por ejemplo, leo en un periódico que Romualdo Barroso, uno de los fundadores del 3 de marzo, ha muerto sin ver la justicia para su hijo, y a la vez hemos visto, y algunos hemos reprochado socialmente, como uno de los instigadores directos de los asesinatos del 3 de marzo en Zaramaga-Gasteiz, pues no solo murió en la cama, sino más que murió siendo presidente de honor del partido que gobierna en el Estado español. O sea que, por tanto, el reproche social a mí me puede parecer hasta aceptable. Lo que no entiendo es que pasos que son importantes y que tienen un valor fundamental a la hora de desandar caminos equivocados para emprender caminos que nos puedan acercar a una convivencia normalizada, no digo que seamos amigos, no digo ni siquiera que nos llevemos bien, digo que podamos construir cimientos que nos lleven a una paz definitiva y que nos lleven a un escenario donde jamás se vuelva a repetir ningún episodio de violencia, ni siquiera los que todavía hoy, por desgracia, se siguen produciendo. De todas maneras, la verdad yo estoy un poco perpleja que se ponga más el énfasis en las declaraciones del ministro del Interior, que se ponga más por exóticas que más el énfasis en un acto, bueno, pero en un acto que al final lo que trata nuevamente es de tergiversar y de manipular la realidad, en donde estas personas y el acto en sí, bueno, pero todos sabemos un acto de estas características, quiere decir que ya hemos visto y asistido a muchos de estos tipos, de este tipo exactamente, pero bueno, ya sabemos lo que son los actos de propaganda y ya sabemos cómo este mundo manipula la realidad. Y al final lo que se va a tratar en este acto es de presentar asesinos como héroes, a personas que han sido condenadas por crímenes execrables. Y eso es una tergiversación de la realidad. Y estas personas, hoy no vamos a ver que se arrepienten de su pasado, que piden la disolución de ETA, la desaparición de la banda terrorista ETA. Y estas personas, se quiera o no, aunque hayan cumplido condena, aunque hayan salido de la cárcel, les va a acompañar siempre un reproche social. ¿O qué nos parecería, desde luego, a mí me parecería igual de mal que ahora hicieran un acto, por ejemplo, un grupo de exvioladores que ya han podido salir de la cárcel, o que el señor Ricard, el asesino de las niñas de Alcácer, o el violador del ascensor, bueno, pues hagan un mitin y luego le hagan una comida. Quiero decir, este tipo de acto es absolutamente humillante, ofensivo, no solo para las víctimas del terrorismo, pero sino para
No, publicidad desde luego no le estamos dando en absoluto, estamos poniendo las cosas en sus justos términos. Lo que yo me quedo perpleja es que al final llame más la atención unas palabras del ministro calificando un acto. Eso es lo que llama la atención, pero el acto en sí no llama la atención. O sea, es absolutamente normal en una sociedad que unos asesinos que no se han arrepentido de sus crímenes, que no han tenido la más mínima autocrítica de su pasado, que no han pedido la desaparición y disolución de ETA, que no han colaborado con la justicia, que no han resarcido sus responsabilidades civiles y civiles, se reúnan y encima se intenten presentar como héroes y ciudadanos ejemplares a esta sociedad cuando son asesinos que han cometido crímenes execrables. Y vuelvo a repetir, ¿qué nos parecería un mismo acto con exvioladores? Lo veríamos horroroso, bochornoso, y no veo cómo este acto pues tiene un pase para ciertos partidos. Indudablemente la decisión corresponderá al juez y la prohibición o no del acto corresponderá al juez. Otra cosa también es que esperemos que el Departamento de Interior está absolutamente vigilante de lo que en ese acto se pueda oír, se pueda producir, por si se producen actos que puedan ser constitutivos de un de delitos, y en concreto de un delito de enaltecimiento. Eso es otra cosa, y esperemos que eso así sea. Y desde luego nosotros, desde el Partido Popular, estaremos vigilantes. Pero me llama la atención que que nos centremos en las declaraciones del ministro y no nos centremos en el acto así, que es un acto de... Pero a ti, o sea, Joseba, ¿te parece absolutamente normal que unos asesinos se reúnan a comer y que hablen en un mitin? ¿Te parece absolutamente normal?